Se invita a los asistentes a tomar asiento, a poner sus celulares en silencio y se les recuerda que en el código QR que les fue entregado pueden hacer llegar sus preguntas por escrito. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión, que es moderada por el ministro Raúl Mera Muñoz. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a nuestra querida presidenta del Tribunal Constitucional y decirle cuánto me alegra poder estar sentado en su sitial. Mira, pero no me interesa el cargo, solo el sitial. Bueno, y manifestar desde luego mi complacencia y el honor que significa para mí moderar esta mesa integrada por dos destacados académicos nacionales. Curiosamente comparten algunos elementos de sus respectivas alma mater. Ambos son licenciados en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, ambos con magíster y doctorado en la Universidad de Yale. Ambos, además, han sido y es decano de facultades de Derecho. Frente a esto, y no estoy señalando los currículums porque sería muy largo, frente a esto, yo puedo decirle apenas que los acompaño en cuanto a ser licenciado de la Universidad de Chile. El profesor Rodrigo Correa, como ya dije, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, magíster en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, decano de la Universidad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, 2008 al 2015, abogado integrante de la Corte Suprema, de 2015 al 2018, profesor de Introducción al Derecho en la Universidad de Chile, del 2000 al 2010, y profesor de Introducción al Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez hasta la fecha. Un brevísimo resumen, yo me atrevo a decir más una pincelada, ¿no?, del currículum. Con numerosas publicaciones, solo algunas de las cuales son el recurso de unificación de jurisprudencia laboral como modelo, artículo publicado en el libro Lo Público y lo Privado en el Derecho, algunos problemas del nuevo sistema proporcional para las elecciones parlamentarias, qué significa razonar jurídicamente, el gobierno judicial ante la Constitución, Derecho Constitucional Orgánico en la revista Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Derechos Constitucionales también en la misma revista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Tribunal Constitucional de la revista de la Universidad Adolfo Ibáñez, demandas civiles en Estados Unidos por daños ambientales causados en el extranjero por compañías multinacionales, muy relacionado con mucho de lo que se ha dicho por los expositores que precedieron. En fin, criterio de racionalidad en el examen de la constitucionalidad de las leyes por la Corte Suprema de los Estados Unidos, como digo, entre algunas de sus publicaciones. El profesor Pablo Ruiz Tagle Vial, a su vez, también licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y, como dije antes, también con máster y doctorado en Derecho en la Universidad de Yale. Es profesor titular de la Universidad de Chile, desde luego, decano de la facultad, director de doctorado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile del 2003 al 2015, profesor titular de Derecho Constitucional en esa universidad del 98 hasta la fecha, desarrollando también actividades académicas en teoría de la ley y en derecho comparado. Algunas de sus publicaciones: La República en Chile, junto con Renato Cristi, El Constitucionalismo del Miedo, también con Cristi, Principios Constitucionales del Estado Empresario, La República en Chile, Teoría y Práctica del Constitucionalismo Republicano, también con Renato Cristi, Propiedad de los medios y principios de intervención del Estado para garantizar la libertad de expresión, Propiedad intelectual y contratos, de la Editorial Jurídica de Chile, Una visión democrática y liberal de los derechos fundamentales para la Constitución chilena del Bicentenario, en fin, la propiedad en Chile y sus dilemas, control constitucional concentrado y difuso, también muy atingente, el uso de una dicotomía ruinosa. Bueno, en el orden de las exposiciones, en primer lugar, intervendrá el profesor Correa, quien expondrá sobre el tema argumentación constitucional en concreto versus argumentación constitucional en abstracto. Yo debo decir que los dos temas, el otro tema, criterio y principios de interpretación constitucional, dogmática y orgánica, si todo lo que hemos escuchado es muy atingente para los que somos ministros del Tribunal Constitucional,
Yo me permito decir, puesto que modero esta mesa, que estos temas en particular a mí me parece de una tremenda relevancia para nuestro ejercicio profesional y jurisdiccional diario. Dejo con la palabra entonces al profesor Correa. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias al Tribunal Constitucional y a la Universidad de Chile por la invitación y muy especialmente a Flavia, sobre todo por la paciencia con mis incumplimientos reiterados. En cuanto a las coincidencias que se refería, ministro, en parte son coincidencias, en parte no, debo decir. Coincidimos, por supuesto, en la Universidad de Chile y en una época en que Pablo Ruiz Tagle venía llegando a Estados Unidos, fui ayudante de él y mi ida a Yale tiene mucho que ver con el profesor Ruiz Tagle. Después lo otro, lo de que es decano, no, eso no. Eh, La Constitución distingue entre controles abstractos de constitucionalidad de la ley y control de la constitucionalidad de su aplicación en gestiones judiciales pendientes. Es posible dar cuenta de esta distinción procedimentalmente. El control de constitucionalidad de la aplicación de la ley exige la existencia de una gestión pendiente y sus efectos inmediatos están limitados a dicha gestión. Los legitimados activos para impetrar el control están también determinados por dicha gestión, pues son solo el juez que conoce de ella, así como cualquiera de las partes en dicha gestión. Los controles abstractos, por el contrario, no están vinculados a gestión pendiente alguna y los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad son generales. ¿Responden estas diferencias procedimentales a una diferencia más profunda entre control abstracto y control concreto? Responder esta pregunta puede ser importante para comprender el tipo de argumentación que corresponde a cada uno de estos controles. Tradicionalmente se ha entendido que tal diferencia profunda no existe, que los controles abstractos y concretos no son sino dos mecanismos para garantizar la supremacía constitucional respecto de la ley. El profesor Fernando Atria ha argumentado en contra de la comprensión tradicional. En lo que sigue pretendo examinar el mérito de estas tesis. Espero que este examen concluya con la sugerencia de que, salvo los juicios de inconstitucionalidad de forma, que voy a dejar a un lado, la argumentación constitucional no difiere fundamentalmente en los controles abstractos y los concretos. Hasta cierto punto, estando el profesor Adria presente, eso es exponerse imprudentemente al riesgo. Espero que si logra convencerme de que el equivocado soy yo, todos hayamos aprendido algo. La comprensión tradicional entiende que tanto los controles abstractos como los concretos tienen un mismo objeto: garantizar la supremacía constitucional en frente del legislador. En ambos tipos de control se trataría de examinar si una disposición legal es o no contraria a la Constitución. Bajo esta comprensión, la vinculación que se establece en el control concreto entre la constitucionalidad de la ley y una gestión judicial pendiente resulta incómoda. Porque si se trata de resguardar la constitucionalidad de la ley, ¿qué justifica esperar que exista una gestión judicial para reclamar dicha inconstitucionalidad? Y más grave aún, ¿qué justifica que mantenga vigencia una ley que ha sido declarada inaplicable por inconstitucional? La respuesta estándar a esta incomodidad es que el diseño del control concreto no responde solo a su fundamento, esto es, a la garantía de la supremacía constitucional, sino también a consideraciones de separación de poderes. En el juicio de inconstitucionalidad de la ley no estarían en juego solo la supremacía constitucional, sino las respectivas competencias del Congreso Nacional y de la Corte Suprema entre 1925 y 2005 y desde esa fecha del Tribunal Constitucional, facultades para interpretar la Constitución política. La historia pareciera abonar esta tesis. El artículo 164 de la Constitución de 1833 establecía que solo el Congreso, por medio de una ley, podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno de sus artículos. La inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que aparece en el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución de 1925, importaba terminar con la exclusividad que tocaba al Congreso en la interpretación autoritativa de la Constitución.
No es de extrañar entonces que se haya querido limitar el extraordinario poder que se le daba a la Corte. La vinculación del control a una gestión judicial pendiente ciertamente consigue tal limitación. Por cierto, aun si esto fuera correcto, la incomodidad no desaparece. La obstinada vigencia de la ley declarada inconstitucional no deja de ser incómoda por el hecho de que ella se explique por la reticencia a reconocer a la Corte una competencia para imponer definitivamente su interpretación de la Constitución política. Y no es por ello de extrañar que ella se haya manifestado en críticas y eventualmente reformas a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. La principal crítica es que lo que llamaré el control concreto a la chilena es contrario a la igualdad, puesto que todos los habitantes del territorio nacional deben tolerar vivir bajo el imperio de una ley que, sin embargo, ha resultado inaplicada para las partes ante una gestión judicial particular. Como esta inequidad resultaría de la vigencia general de la ley junto a su inaplicabilidad particular, no extraña que los críticos hayan promovido reformas al control que permitan generalizar los efectos de la inconstitucionalidad. Tampoco sorprende que tales reformas hayan enfrentado resistencia en quienes recelan el poder del Tribunal Constitucional. El resultado de esta tensión ha sido dotar al Tribunal de competencia para declarar inconstitucional con efectos derogatorios una disposición legal que antes ha sido declarada inaplicable. Esa potestad viene, como sabemos, desde el año 2005. La resistencia se expresa en que dicho efecto no sea ipso iure de la declaración de inaplicabilidad y en la exigencia de un altísimo quórum calificado para el acuerdo respectivo. Aunque comprensible, la crítica está mal dirigida, pienso. El control concreto solo choca con la igualdad en la medida en que la jurisprudencia es inconsistente. Si el tribunal a cargo del control concreto define las condiciones bajo las cuales la aplicación de una ley es inconstitucional y mantiene dichas definiciones razonablemente constantes en el tiempo, todos quienes se encuentren en situación análoga a quien obtuvo una declaración de inaplicabilidad podrán confiar en obtener igual declaración. La crítica de afectación al principio de igualdad es por ello más bien una crítica a la ausencia de una jurisprudencia consistente. Atria parte de la siguiente premisa metodológica. Ha de preferirse aquella explicación de una institución que sea más coherente con todas sus características. Siguiendo esta premisa, en la medida de lo posible, se debe dar cuenta del control en términos que resulten coherentes, del control concreto, en términos que resulten coherentes con la exigencia de gestión judicial. Esto no ocurre cuando esta exigencia se explica como un compromiso con fines ajenos a la institución. Atria propone una explicación del control concreto como derrotabilidad de la regla legal. Su tesis se funda, si entiendo bien, en la distinción entre discursos de justificación y discursos de aplicación. Los primeros son pertinentes cuando se pregunta si una determinada regla se justifica en abstracto. Tratándose de reglas jurídicas, esta pregunta típicamente se formula en la etapa de formulación de la regla, que en su mayor parte ocurre en el Congreso Nacional. Por su parte, el Congreso está orgánicamente configurado para que todas las consideraciones relevantes para la justificación de una regla se hagan presentes y sean allí consideradas. Uno agregaría también que sus procedimientos están funcionalmente diseñados con el mismo propósito. Los discursos de aplicación, por su parte, son adecuados cuando se trata de establecer si una regla existente se aplica al caso. En estos discursos no está en cuestión la justificación de la regla, la que se asume. Aquí se trata de examinar el caso en su particularidad para determinar si concurre alguna circunstancia muy excepcional que determine la inaplicabilidad de la norma legal prima facie aplicable. Aquí, circunstancia muy excepcional sería, si entiendo bien, una circunstancia que reúne dos condiciones. La primera, que ella no fue considerada en el discurso de justificación de la regla de cuya aplicabilidad se trata. La segunda, que dicha circunstancia determina que la aplicación de la regla al caso produce un efecto inconstitucional. Si el caso presenta una circunstancia que reúna tales condiciones, la disposición sería inaplicable por inconstitucional, pero la justificación de la regla quedaría intacta.
Atria explica que los tribunales de justicia son órganos especialmente diseñados para estos discursos de aplicación. En efecto, los procedimientos judiciales ofrecen oportunidad para alegar, destacar y acreditar el caso con todas las particularidades que puedan ser relevantes. Dichos procedimientos no están diseñados, por el contrario, para que se hagan presentes todas las razones pertinentes para examinar si se justifica la regla, precisamente porque en dichos procedimientos no se trata de poner en cuestión dicha justificación. Atria sostiene que el control concreto a la chilena resulta mucho más coherente cuando se lo concibe no como un mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes, sino como un control de aplicabilidad de estas. Desde luego, la exigencia de una gestión judicial pendiente no solo deja de resultar incómoda, sino que se presenta como imprescindible. Dicha gestión presenta el caso al cual resulta prima facie aplicable la regla. Y como la sentencia de inaplicabilidad no hace más que declarar precisamente esa inaplicabilidad de la regla, resulta natural que sus efectos estén limitados a la gestión concreta. Dicha sentencia no niega la justificación de la regla declarada inaplicable y resulta por ello perfectamente coherente que se mantenga vigente. Frente al reclamo de afectación del principio de igualdad, cabría responder que aquel no se lesiona cuando se trata diferenciadamente un caso que, por presentar circunstancias muy excepcionales, merece tal trato diferenciado, pues la igualdad exige tratar distinto los casos distintos. Esta tesis parece dar cuenta de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad como un control fundamentalmente distinto del control abstracto de constitucionalidad. Así entendido, el control sería inmune a la objeción democrática que suele hacerse al control de constitucionalidad de las leyes. Esto no lo dice Atria, pero supongo yo que es una consecuencia de su trabajo. En el control abstracto, por el contrario, no se trataría de la aplicabilidad de la ley a casos concretos, sino de la justificación de la regla. Y precisamente por eso, y siempre que se considere que la justificación de una regla no puede sino resolverse políticamente, la objeción democrática sí afectaría a los controles abstractos. Cabe preguntarse si los cambios introducidos al control concreto el año 2005, especialmente su transferencia al Tribunal Constitucional, que carece de competencia para resolver las gestiones judiciales pendientes que lo motivan, así como la creación de la competencia para invalidar las disposiciones legales previamente declaradas inaplicables, pueden acomodarse a la tesis de la inaplicabilidad como derrotabilidad o si, por el contrario, y fiel a la premisa metodológica, ellos obligarían a abandonarla. Con independencia de ello, la tesis debe evaluarse tanto por su capacidad para explicar coherentemente la institución, como también por la plausibilidad de sus fundamentos. Quisiera subrayar algunos puntos que me parecen problemáticos. La tesis de la inaplicabilidad como derrotabilidad descansa en otra tesis, la imposibilidad de que la regla agote las circunstancias del supuesto de hecho. En palabras de Detmold, que he citado por Atria, no es posible determinar ex ante bajo qué circunstancias resultará razonable aplicar o no una regla razonable, de manera que se produce un inevitable salto al vacío entre la regla y su aplicación. Es precisamente este salto al vacío el que permitiría justificar la derrotabilidad de la regla en circunstancias muy extraordinarias. Se recordará que la primera condición que ha de cumplir una circunstancia para calificar como suficientemente extraordinaria es que ella no haya sido considerada en los discursos de justificación al establecer la regla. Pero ¿qué puede significar esto cuando se trata de la legislación contemporánea? Si se trata de constatar si una circunstancia fue empíricamente considerada al formular una regla, se presentará la difícil cuestión de determinar qué cuenta como haber sido considerada. Si son desoídas, por ejemplo, las advertencias de un parlamentario acerca de lo poco razonable que resultará la aplicación del proyecto de ley una vez promulgado en determinadas circunstancias, si son desoídas esas advertencias, y esas circunstancias se presentan en un caso futuro, ¿podrían calificarse como extraordinarias? Por cierto, el problema se evita si por circunstancias muy extraordinarias se entienden no aquellas que no fueron efectiva o empíricamente consideradas al establecer la regla legal cuya aplicabilidad se discute, sino las de excepcional ocurrencia. Y creo que hay sugerencias en el trabajo de Atria que esto era lo que él tenía en mente. Bajo esta reconstrucción, para declarar la inaplicabilidad,
el Tribunal Constitucional tendría que identificar dichas circunstancias extraordinarias y diferenciarlas de aquellas otras circunstancias de ordinaria ocurrencia bajo las cuales la constitucionalidad de la aplicación de la regla no estaría en discusión. Así formulada, la tesis resulta más operativa, pero su dimensión de control de constitucionalidad tiende a perderse. ¿Por qué no podría cualquier tribunal estimar derrotada la regla legal cuando circunstancias extraordinarias del caso determinan que su aplicación al mismo no resulte razonable? En otras palabras, ¿en qué se diferencia la derrotabilidad simpliciter de la derrotabilidad por inconstitucionalidad? La tesis de la inaplicabilidad como derrotabilidad enfrenta, sin embargo, un problema mayor al desconocer las inevitables relaciones entre el juicio de constitucionalidad abstracta y el juicio de constitucionalidad concreta. Esto probablemente se debe a la extendida idea de que la constitucionalidad abstracta es un juicio de comparación de la norma constitucional con la disposición legal controlada, con abstracción de todo caso. En verdad, solo la inconstitucionalidad de forma puede constatarse sin referencia a caso alguno regulado por la ley inconstitucional. Tratándose de una ley ultra vires, la inconstitucionalidad se constata luego de determinar cuál es el dominio que las normas constitucionales dan al legislador y de reconocer que la ley regula un asunto que escapa a dicho dominio. Tratándose de la inconstitucionalidad por infracción del procedimiento legislativo, la propia formación de la ley constituye el caso, cuya constitucionalidad se evalúa bajo las reglas constitucionales que regulan el proceso de formación de la ley. En rigor, en ninguno de estos dos casos se trata de una antinomia, sino más bien de una infracción por parte del legislador de las respectivas reglas de cambio. Distinta es la situación de la inconstitucionalidad de fondo. Se trata aquí de una verdadera antinomia entre la norma constitucional y la legal. Esa antinomia no puede constatarse sin referencia a casos. En el control abstracto, esos casos no son parte del juicio y por tanto son necesariamente hipotéticos, pero resultan imprescindibles, pues la constatación de la antinomia exige verificar que las consecuencias deónticas de la norma legal son incompatibles con las consecuencias deónticas de la norma constitucional. Y para establecer esta incompatibilidad, no basta con constatar que la misma conducta está deónticamente calificada de modo incompatible en la Constitución y en la ley. Resulta además necesario determinar bajo qué circunstancias ambas normas la califican deónticamente, es decir, ambas normas son aplicables. Esto supone anticipar el ámbito de casos de aplicación de ambas normas. Hecho este ejercicio, se presentan cuatro posibilidades. La primera, que no se encuentra antinomia, ya sea porque las conductas reguladas por la Constitución y la ley no están calificadas deónticamente de modo contradictorio, ese sería un caso trivial, sea porque dichas conductas pueden ser diferenciadas, que no sería trivial si en principio aparecían como una subsumible bajo la otra, pero en la discusión, en la interpretación, termina aclarándose, por ejemplo, que no, esto no era censura previa, esta medida legal, y por tanto no se le aplica la regla constitucional, o porque los supuestos de hecho de ambas normas no se traslapan. En el control abstracto, constatación de ausencia de inconstitucionalidad está necesariamente afectada por una limitación cognitiva. Ella se pronuncia bajo un universo de casos imaginados, casos que no agotan necesariamente aquellos que la vida puede luego presentar. Por eso, no resulta en absoluto anómalo que una disposición legal declarada por el Tribunal Constitucional en abstracto, constitucional por el Tribunal en abstracto, pueda, sin embargo, ser luego objeto de control concreto. Y aquí también puede hallarse quizás la clave para interpretar el artículo 84, número 2 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que reproduce una regla que hasta el año 2005 estuvo en la Constitución, ya no está, pero sigue la ley. Procederá a declarar la inadmisibilidad de la cuestión de inaplicabilidad en los siguientes casos. 2. Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado conforme a la Constitución por el tribunal y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva. Mismo vicio no se referiría a la posible antinomia, descartada, por cierto, entre la disposición legal y una norma constitucional, sino a dicha antinomia en relación con determinados casos hipotéticos.
En la medida en que el caso que motiva la inaplicabilidad aparece revestido de circunstancias que pudieran tener relevancia constitucional y que el tribunal no tuvo a la vista al declarar la constitucionalidad de la ley en abstracto, la cuestión estaría invocando un vicio distinto y, por tanto, el tribunal, salvo que concurriera alguna otra causal de inadmisibilidad, debiera conocer de ella. La segunda posibilidad es que entre la Constitución y la disposición legal exista una antinomia perfecta, en que la aplicación de la norma legal a cualquiera de los casos comprendidos en ella resultaría en infracción de normas constitucionales. Constatada esta antinomia en control abstracto, no queda al tribunal más que declarar la inconstitucionalidad de la norma. El tribunal, sin embargo, se ha abierto a sí mismo una alternativa: declarar la ley constitucional bajo reserva de interpretación, que en realidad altera el significado de la ley. Hizo tal, por ejemplo, con el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, que impone a los juzgados de garantía la obligación de comunicar al servicio electoral dentro de los 5 primeros días de cada mes la nómina de quienes en el mes anterior hubieran sido acusados por delito que merezca pena aflictiva, a efectos de que se haga efectiva la suspensión al derecho de sufragio contemplada en el artículo 16, número 2 de la Constitución. El tribunal lo estimó constitucional en el entendido de que las personas a que alude dicha disposición son aquellas respecto de las cuales, en conformidad a la legislación actualmente aplicable y en vigor, existe un auto de apertura del juicio oral firme o ejecutoriado por los delitos que allí se indican. Como se comprenderá, el tribunal cambió el significado de la ley. Estas reservas de interpretación constituyen una actuación ultra vires por parte del tribunal, pero además son de dudoso efecto práctico, como quedó demostrado con la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, que declaró suspendido el derecho de sufragio del ciudadano Daniel Jadwe en abierto desconocimiento de la reserva de interpretación del Tribunal Constitucional. En control concreto, la posibilidad de una antinomia perfecta podría plantearse cuando la disposición legal no ha sido objeto de control abstracto. Y también se puede presentar si, habiendo sido fallada conforme a la Constitución en dicho control abstracto, un cambio de criterio en el propio tribunal lo lleva ahora a sostener lo contrario. Bajo la tesis de la inaplicabilidad como derrotabilidad, entiendo que el tribunal no podría, sin embargo, el tribunal no podría, sin embargo, declarar la inaplicabilidad de la disposición, pues no serían aquí circunstancias muy extraordinarias del caso lo que determinaría su inaplicabilidad. La Constitución, sin embargo, autoriza al tribunal a resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. Si existe antinomia perfecta, la aplicación de la ley resultará contraria a la Constitución y, por tanto, me parece el tribunal deberá declarar su inaplicabilidad. La tercera posibilidad, que podría llamarse inconstitucionalidad por sobreinclusividad, se presenta cuando la aplicación de la norma legal solo resultaría inconstitucional en algunos de los casos que ella regula, pero no en los demás. Aquí se trata de una antinomia parcial. Al control abstracto le plantea un dilema. Bien puede el tribunal declarar inconstitucional la regla, evitando con ello las inconstitucionales que habría acarreado su vigencia, pero también obstaculizando su operación perfectamente constitucional. O puede declararla constitucional, confiando en que podrá más tarde evitar los efectos inconstitucionales mediante el ejercicio del control concreto. Una tercera posibilidad la ofrece nuevamente la reserva de interpretación que el tribunal puede usar con el objeto de acotar el ámbito de aplicación de la norma legal a aquellos casos que no resultan en inconstitucionalidad. Son, sin embargo, me parece pertinentes aquí los mismos reparos ya formulados antes a esta técnica utilizada por el tribunal. Los casos de inaplicabilidad como derrotabilidad son un subconjunto de los casos de inconstitucionalidad por sobreinclusividad. Pero todas aquellas situaciones en que la sobreinclusividad se produce en casos que no están caracterizados por circunstancias muy extraordinarias escapan a la derrotabilidad. Una situación interesante se plantea cuando el caso que motiva el control concreto no se encuentra en el ámbito en que la disposición legal es sobreinclusiva. Me parece que esto ha ocurrido en los casos en que se ha declarado inaplicable por inconstitucionalidad la regla del Código Orgánico de Tribunales que exige antecedentes de buena conducta para jurar como abogado. ¿Puede el litigante que resiste la aplicación de la ley fundar su solicitud de inaplicabilidad en el hecho de que su aplicación a casos distintos del suyo resulta en inconstitucionalidad? Dos razones sugieren una respuesta negativa. La primera es de texto.
La Constitución autoriza declarar la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión judicial resulte contraria a la Constitución. La disposición exige que el efecto inconstitucional se produzca en la gestión judicial que motiva el recurso. Pero en la misma dirección apunta a una consideración sistemática. El principio democrático reconocido por el artículo 4 de la Constitución exige deferencia hacia el legislador democrático. Si una ley tiene un ámbito de aplicación que no genera efectos inconstitucionales, pareciera que su inaplicabilidad debiera restringirse solo a aquellas situaciones en que sí genera tales efectos inconstitucionales. La cuarta situación, que podría llamarse inconstitucionalidad por infraexclusividad, no es en realidad una situación de antinomia, sino más bien pareciera de laguna. Ocurre cuando se produce una inconstitucionalidad cuando la ausencia de una regla legal produce un resultado contrario a la Constitución. Vemos un caso de esta última posibilidad en la sentencia que declaró inconstitucionales la frase "en ningún caso", que tenía por objeto impedir que las instituciones objetaran conciencia ante la obligación de practicar abortos. Ni el control abstracto ni el concreto se encuentran en buena posición para enfrentar esta inconstitucionalidad. El riesgo de que haciéndolo sustituyan al legislador democrático es demasiado alto. Mi impresión es que los casos de ISAPRES pueden entenderse bajo esta categoría. Se trata de casos en los que, en el fondo, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema intentaron compensar lo que advertían como un déficit regulatorio, con las complejas consecuencias por todos conocidas. Para terminar, la inaplicabilidad como derrotabilidad también exagera la distancia entre el control abstracto y el control concreto, al ignorar que el estatus del caso cambia una vez resuelto. Efectivamente, parece estar más allá de las posibilidades humanas anticipar todas las circunstancias que podrían rodear a todos los eventuales casos que pudieran presentarse bajo una norma legal. El caso, revestido de circunstancias extraordinarias, desafía el juicio y obliga a cuestionar la aplicabilidad de la ley. Pero una vez resuelto, el caso admite ser universalizado. Visto retrospectivamente, lo que fue un discurso de aplicación ahora se presenta como uno de justificación. Cuando un caso presenta las circunstancias tales y cuales, no resulta razonable aplicarle la norma X prima facie aplicable. Los casos iguales deben ser tratados de igual manera. Esto no lleva necesariamente a que la sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deba tener efectos de invalidación de la norma, pero se traduce en una expectativa de que en casos análogos el tribunal vuelva a declarar la inaplicabilidad de la disposición constitucional. En un sistema con stare decisis, con obligación de seguir los precedentes, el efecto de la inaplicabilidad llega por eso a ser análogo al del control abstracto. Tal ocurre en Estados Unidos. Por casi 50 años, hasta que falló la Corte Suprema de Estados Unidos el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, la inaplicabilidad a la persecución criminal de Roe y otros, de las leyes de Texas que sancionaban el aborto, declarada por la Corte Suprema de Estados Unidos, tuvo el efecto de impedir a los estados una prohibición categórica del aborto consentido. No es aquí ya posible distinguir entre discursos de aplicación y de justificación. Muchas gracias. Les recuerdo que las preguntas las vamos a formular al final. Pueden hacerlas llegar a través del código QR que se ha entregado, sin perjuicio que veamos alguna posibilidad final de preguntas por el micrófono abierto. Bien, la verdad es que yo tengo que hacer un esfuerzo para sujetar mi ímpetu de antiguo juez y decir traslado al profesor Atria, pero vamos a dejarlos para las preguntas en caso de que eso ocurra. Y vamos entonces a presentar la exposición del profesor Ruiz Tagle relativa a criterios y principios de interpretación constitucional, dogmática y orgánica. Tiene la palabra, profesor. Estoy tratando de hacer funcionar un PowerPoint. Ahí está. Esto de exponer con PowerPoint es una señal de superficialidad. Y la verdad es que en parte lo hago por la hora
y por algunas de las cosas que quiero decir que tampoco son muy profundas. En todo caso, agradezco la invitación del Tribunal Constitucional chileno, agradezco las ideas que he escuchado de los distinguidos panelistas. Me ha tocado este panel con el profesor Rodrigo Correa y el ministro Mera. Y esto de estar sentado en el estrado de los ministros cuando uno habla, bueno, me hace ser un poco más cuidadoso, pero no tanto. El profesor Correa, claro, hemos tenido una vida juntos, una vida de amistad y además, como sucede muchas veces con las personas más jóvenes, él ha demostrado que tiene aptitudes especiales para sortear cosas que por lo menos yo no he sorteado todavía. Y es que después de ser decano uno pueda decir algo que valga la pena, que sea interesante. Toma tiempo, claro. Espero llegar. La exposición del profesor Correa me ha recordado mucho el texto famoso del profesor Jorge Streeter sobre la idea de que la interpretación constitucional en un sistema jurídico continental como el chileno también exige un grado de coherencia por el principio de igualdad ante la ley. Pero eso lo podemos dejar para otro día y antes de iniciar la presentación, yo creo que tenemos que decir algo sobre el contexto que está viviendo Chile hoy. Y por eso me alegra, presidenta, de este seminario particularmente, porque estamos pasando un tiempo muy difícil en el ámbito judicial, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la democracia, no solo en el mundo, sino en Chile. Hay dos ministros de la Corte Suprema que han sido acusados por impeachment y destituidos, un ministro de la Corte de Apelaciones, tenemos un juicio que involucra a conservadores, una buena parte del aparato judicial está en crisis y es una crisis muy profunda que también alcanza la profesión legal y las facultades de derecho. Entonces, una actividad como esta tiene una significación especial y esto no significa que yo, digamos, reproduzca, mimetice el tono dramático del profesor Ferraioli, como que tenemos problemas muy serios en el mundo, pero yo no estoy seguro que necesitemos una globalización, por ejemplo, con un gobierno mundial, o que una lógica de bloques sea algo que conviene. Yo estoy más y ahí estoy con el profesor Moreso en una posición más rawlsiana. Creo que la paz perpetua y Kant nos dan una señal de que necesitamos unidades relativamente equilibradas para preservar la paz en el mundo. Y me asusta un poco lo que propone el profesor Ferraioli en términos de tener un sistema de salud, digamos, centralizado. Bueno, son observaciones que tienen que ver con lo que voy a presentar porque me voy a hundir en algo muy pedestre aparentemente que tiene que ver con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno a los principios. Y eso tiene, a mi juicio, una dignidad y una validez tan importante como es la preocupación por los grandes temas del derecho a un nivel global. Si miramos además, el Tribunal Constitucional chileno ha tenido 19 presidencias hasta ahora, 19 o 20 con Daniela Mansi, no estoy seguro, pero estamos en ese orden. Y no todas las presidencias, voy a decir algo, han sido igualmente influyentes. Hay ciertas presidencias que han tenido una capacidad
de generar una cultura, una forma de ser del tribunal. Incluso hay ministros que no han llegado a ser presidentes, como el ministro Eugenio Valenzuela, que le dio una impronta a una primera época del Tribunal Constitucional, que fue una época muy favorable a la instalación de la democracia. Después vino una serie de presidencias en que está la del profesor José Luis Sea, Juan Colombo, una serie de presidencias. Y es una época en que hay un cambio respecto a la posición que había adoptado, a mi juicio, el ministro Eugenio Valenzuela. Es un tribunal constitucional mucho más orientado a la protección de la propiedad, de las libertades clásicas, y después viene la tremenda crisis, una crisis en que el Tribunal Constitucional se quebró, en que, digámoslo, para los invitados extranjeros, hubo querellas entre ministros del Tribunal Constitucional, querellas criminales para resolver cuestiones de administración, y eso a partir, yo diría, de la presidencia en particular, de la profesora Nancy Yaña y la profesora Daniela Mansi, se mira como un pasado remoto, se mira como una etapa superada, y esa es la época que nos toca, una época en que el Tribunal Constitucional tiene un buen trato entre sus integrantes a pesar de sus diferencias, es capaz de viajar a Concepción y discutir sus fallos con la comunidad de los profesores de Derecho Constitucional y con la comunidad. No digo que esta sea una tarea que, digamos, el tribunal tiene que hacer todos los días, tiene que resolver sus causas y ahora estamos en un seminario en el cual, a mi juicio, y esta es mi opinión, me puedo equivocar, hace una invitación a una comunidad epistémica, fundamentalmente de teoría del derecho. Son muy interesantes, porque aquí los profesores de constitucional, de derecho constitucional, que hacemos clase de constitucional, yo soy un ambidiestro, hago de teoría del derecho y constitucional, somos solo algunos, y creo que la comunidad de los profesores y estudiosos de la teoría del derecho tienen mucho que conversar con el Tribunal Constitucional en una época en que el Tribunal Constitucional quiere encontrar una nueva forma de resolver, así como existe también otra comunidad epistémica que es la de los abogados y los estudiosos de los derechos humanos y de los abogados que vienen a defender las causas aquí. Es decir, hay distintos grupos que tienen algo que decir respecto al Tribunal Constitucional, y una señal de su apertura es esta, digamos, idea de que hayan actividades en que participan sus ministros. Aquí está buena parte de los ministros del Tribunal Constitucional, han estado presentes y conversan y analizan y revisan sus decisiones de una manera abierta. Es en ese contexto que yo creo que vale la pena revisar esta cosa muy modesta que yo les quiero presentar. ¿Ah? No es tan modesta como la proposición de Jonathan Swift, que proponía que para eliminar la pobreza da una receta de cómo asar a los niños pobres en el horno de la casa de cada uno, para el que la haya leído, pero tiene un grado de interés, yo creo, que puede llamarles la atención. Y esta idea, eh, parece que esto no funciona en plenitud, tiene que ver con lo primero que conviene, allá arriba, no sé si lo pueden mover o no, estas cosas siempre fallan, por eso digamos que aquí hay unas definiciones muy pedestres de valores, principios, reglas, y a mí me interesa concentrarme en la idea de los principios, pero no los principios a nivel de doctrina, porque eso, como uno puede imaginar, puede ser casi cualquier cosa.
aquí viene digamos, lo concreto de la exposición que voy a hacer y que voy a explicar la búsqueda, sino los momentos en que el Tribunal Constitucional, desde el año 94 hasta ahora, ha usado la palabra principios en sus fallos. El profesor Manuel Núñez dijo, es que aquí hay un auto acordado que habla del principio de prudencia. Estimado profesor Núñez, no lo tengo, ese principio, porque no revisé el auto acordado. Algunos documentos del tribunal revisé, como es el Diccionario de Derecho Constitucional del profesor García y Contreras, y el texto de Hermenéutica Constitucional del profesor Eugenio Valenzuela, pero sobre todo con la ayuda de 13 ayudantes. Ahí hay dos, está Natalia y Felipe y también Pedro Martínez, que trabajaron, me ayudaron a revisar la base de datos de todas las sentencias del Tribunal Constitucional, y no podemos haber equivocado. Cada vez que se usaba la palabra principios en el Tribunal Constitucional, sobre todo en relación con la interpretación. Y ahí pueden haber 50 errores, pero esto es lo que encontramos. Hay también, yo advierto, no solo valores, principios y reglas, que no será para nada sorpresiva la definición que yo estoy haciendo, sino también en los artículos que se refieren a derechos, en la parte dogmática de la Constitución. No solo hay deberes y derechos y valores y principios y reglas, sino también intereses colectivos. Y no voy a entrar en esta cuestión, nada más que menciono eso. Hay una definición que yo he tomado. Uy, aquí volvimos adelante. Una definición de Marisol Peña y Cecilia Rosales del interés público en la doctrina. Les puedo decir, por ejemplo, a mi juicio, como un ejemplo nada más, el inciso segundo del artículo 19, número 1, que tanta controversia suscitó aquí en el tribunal, que dice la ley protege la vida del que está por nacer, no es un derecho, tampoco es un deber, como bien aseveraron parte de los alegados. Ese es un interés colectivo que da un mandato al legislador para proteger bajo ciertas condiciones flexibles, por cierto, el, eh, el interés de la vida de manera limitada. Y así hay otro, la función social tampoco es un derecho, aunque esté contenida en el 19, número 24. Bueno, aquí de esto podríamos... Pero entonces, esta mirada que hicimos acerca de la parte dogmática y orgánica trató eh, de usar esta clasificación para ver si esto puede tener alguna significación operativa, si significa algo. Todas las constituciones tienen estas dos partes, hemisferios. De hecho, en el libro Las cinco repúblicas, que lo que hice fue, digamos, mirar los cambios sustantivos de materia constitucional en la dogmática constitucional, que se refiere a derechos y a cuestiones, llamémoslo así, de principios o ideológicas, y los cambios en materia orgánica. A veces no cambia la orgánica constitucional, pero sí cambian los derechos y viceversa. Y la tercera cosa que miré fueron los sujetos o el cambio en la estructura de los partidos o grupos que intervienen en el proceso. Y así miré toda la historia constitucional para ver si podíamos distinguir cambios, y en esos cambios fui marcando ciertos periodos republicanos. Esta es una definición bastante pedestre y hay mucha interacción y mezcla entre una y otra, pero digamos que toda constitución tiene una parte dogmática y otra orgánica. Hay algunas sí constituciones en que la parte dogmática no está expresada enteramente con un desarrollo. Pensemos la Constitución norteamericana, que es más bien una estructura orgánica, bueno, pero existe.
Y revisando la literatura que les mencionaba, antes de hacer el análisis de jurisprudencia que está en la última columna, encontré, por ejemplo, en el gran ministro Eugenio Valenzuela, en su trabajo seminal muy temprano, Criterios de Hermenéutica Constitucional, una referencia a muchos principios, pero algunos de ellos en verdad son sospechosos. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿cuál será el principio de la historia fidedigna? Ninguno de estos principios que él cita están, digamos, referidos a un fallo, son como criterios que él tenía en cuenta para fallar, pero son una construcción, llamémoslo así, de doctrina jurídica académica, muy respetables. Algunos después se llegaron a expresar en la jurisprudencia constitucional, pero no tienen la verificación fáctica de que hayan sido usados en una causa, todos ellos, digamos, de una manera activa. Y en el diccionario al que mencionaba antes, de Gonzalo García y Pablo Contreras, hay una distinción que me pareció muy valiosa entre principios tópicos y argumentos. Cuando habla de principios, en la sección referida a principios, y no en todos los casos a los que se refiere, que ustedes los pueden ver en la segunda columna, hay una referencia, de nuevo, a una sentencia del Tribunal Constitucional chileno. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué importa? Porque si resulta que un autor como Alexi dice tal cosa, o un autor como el profesor Luigi Ferraioli tiene tal principio, bueno, tendríamos que considerarlo tal. Pero de hecho el Tribunal Constitucional no lo ha hecho así. Entonces, en la tercera columna, con todos los problemas que eso puede suponer, están los 9 principios que yo encontré y que encontramos con este grupo de estudiantes en los fallos y en los considerandos del Tribunal Constitucional chileno. La búsqueda se hizo en requerimientos, disidencias, inhabilidades, sin hacer ninguna diferencia entre ellos, si es que había influido o no en la decisión, simple mención de estos 9 principios. Y lo primero que llama la atención es que hay una cierta semejanza entre las cuestiones que mencionó doctrinariamente el ministro Valenzuela y Gonzalo García y Pablo Contreras. Sin embargo, hay, al parecer, otros principios distintos. Bueno, si uno analiza los fallos que están y que no los voy a leer, no se asusten, pero aquí está la prueba, aquí está el fallo que refiere el principio pro homine, que es el primer principio, que se usó particularmente para resolver los casos de la píldora del día después. El que quiera verificarlo, que después lo lea, yo no voy a hacer, digamos, la tediosa tarea de leerlo, pero aquí está la prueba directa. Principio pro persona también a veces se menciona, y hay un voto disidente digamos, eh, que también menciona este principio, aunque no está de acuerdo en el voto de mayoría. Entonces hay un cierto acuerdo. Otro principio, la proporcionalidad. Yo escuchaba atentamente la exposición anterior y se hablaba del test de proporcionalidad. Se hablaba después del argumento de la proporcionalidad, lo hablaba el profesor Canales con mucha elocuencia, y también usó la palabra principio de proporcionalidad. En Chile también entendemos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que hay en la idea de la proporcionalidad entre los derechos una idea de principio. La subsidiariedad. Curiosa noción que en verdad no está mencionada en ninguna parte de la Constitución, la palabra subsidiariedad. Sin embargo, aparece
en algunos fallos, muy pocos, y estos fallos tienen que ver con distribución de competencias, aunque el fundamento de la subsidiariedad pareciera ser el artículo primero de la Constitución. Entonces yo diría que aunque es un principio, vamos a ver la clasificación de la parte dogmática, está migrando hacia la parte orgánica como un principio que se va a entender quizá o se está empezando a entender como distribución de competencias, que tiene que ver con la comprensión, digámoslo, más europea, más general acerca de la subsidiariedad y que hace mucho más sentido que esta comprensión que hemos tenido hasta ahora. El principio del bien común, aquí hay incluso eh, una noción, hay un fallo, piensen ustedes, el considerando 17º, que hace referencia directa al magisterio de la Iglesia Católica en circunstancias que estamos hablando en un tribunal constitucional, y es de fecha reciente en una inaplicabilidad. Esa definición, contribuir a crear, se parece mucho a uno de los incisos del artículo primero, pero parece ser eh, un principio, esta noción de bien común, y habría que determinar cómo se puede entender. No hay ninguna duda de que la separación de poderes es también un principio. Ojo que yo no estoy mostrándoles el único considerando, sino que uno que encontramos donde hay mayor elocuencia o es el primero en que este principio apareció en términos de que sea clara, pero por ejemplo, separación de poderes está mencionado N veces y hay muchos principios que son mencionados muchas veces. Podríamos haber puesto todos los roles en que estos habían sido mencionados porque tenemos el estudio, pero sin embargo es un principio que es parte fundamental de la noción orgánica, de la estructura fundamental de cualquier. Otro principio, el principio de deferencia al legislador, aquí un fallo más reciente del año 2022. ¿Ah? No está expresado directamente este principio, pero existe y es posible que lo encontremos mencionado de una manera más directa. Otro principio, el de corrección funcional, en este fallo del 2025 de este año, ¿ah? Dice, ojo, postulado de la corrección funcional. Bueno, ¿qué será un postulado en relación a un principio? ¿Será lo mismo? ¿Será una cosa distinta? ¿Será algo más débil? No hay tiempo, no pretendo a esta hora de la tarde entrar en todas esas distinciones. Este sí que es muy, digamos, reconocido, supremacía constitucional, un principio estructurante y además la fuerza normativa de la Constitución. Fallo del 2020 y aquí fíjense ustedes cómo están todos estos otros roles citados como en apoyo a este principio constitucional. Y finalmente, y gracias por su paciencia, el principio de unidad constitucional y armonización. Y es quizá uno de los principios que se expresó antes, de la unidad sistemática de la Constitución. A veces se usan varias palabras, pero son la misma idea. Y aquí está, digamos, expresado en dos considerandos de estos fallos. Del análisis de estos principios, la conclusión modesta es que tenemos algunos principios que se usan en la parte dogmática de la Constitución preferentemente, otros en la parte orgánica y otros que son comunes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? ¿Qué consecuencia tiene esto? La misma pregunta me hago yo.
Francamente, me llama la atención que el ámbito de los principios no alcance, en muchos casos, a toda la Constitución. Y uno podría decir, las características de la parte dogmática de la Constitución es una sección de la Constitución, llamémoslo así, mucho más cargada de ideología, mucho más abierta, los valores están expresados directamente en la parte orgánica. En general tiene una aplicación más restrictiva. Uno podría sacar algunas conclusiones en la aplicación y por supuesto que sería interesante reflexionar también sobre por qué estos principios comunes tienen esa aplicación a los dos hemisferios, llamémoslo así, de la Constitución. Yo aquí he ensayado unas conclusiones muy provisionales. Estamos recién pensando sobre esto, si va a tener alguna conclusión. Es importante hacer esta diferencia entre reglas, valores, principios e intereses, me parece. No hay solo valores y derechos en la parte dogmática. Creo que es relevante esta distinción en cuanto al efecto que tienen los principios en la decisión en concreta. Uno podría pensar, siempre que se recurre a un principio, se aumenta la discrecionalidad del órgano decisor, en este caso del Tribunal Constitucional, pero se aumenta de una manera distinta. Se aumenta de una manera distinta. Está pendiente entonces el estudio de las consecuencias, eso ya son palabras mayores, y creo que con eso puedo haber dejado a algunos de ustedes con una curiosidad en esta materia, que es lo que yo tengo y que he venido a presentar hoy. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, profesor Restagle. No tengo aquí ninguna pregunta que me haya llegado por esta vía, lo cual no significa que esté prohibido hacer preguntas. De manera que si el profesor Atra quiere hacer uso de su traslado, así que vamos a dar el traslado. ¿Puede, por favor, llevar el micrófono? Gracias. No tenía previsto hacer un uso de traslado, pero esto me recuerda alguna vez que yo a Neil McCormick, después de un seminario, le escuché reaccionar a lo que alguien había dicho, que no era yo. Ah, algo así como, muchas gracias por su intervención, muchas gracias. Si hubiera pensado en eso, jamás habría escrito el libro que escribí. Yo no sé si llego tan lejos, pero yo creo que hay algo importante aquí. Yo creo que la cuestión cambia con la reforma del 2005. O sea, hay otras cosas que decir. Ah, sin embargo, yo creo que la reforma del 2005 afecta el sistema de competencia, la lógica de la inaplicabilidad de un modo que es difícilmente reconstruible de modo racional. O sea, esta idea de que lo que se juzga es la aplicación de la ley y la consecuencia es que se dispara la posibilidad de la inconstitucionalidad, yo creo que es un problema. Ahora, eh, es verdad que, o mejor dicho, yo diría, lo que yo creo que es importante es que la pregunta por la aplicación, el momento de la aplicación y la evaluación de la aplicación es una pregunta diferenciable de la pregunta por el significado o, en el caso del control de constitucionalidad, la evaluación de la norma abstracta. Esa diferenciación yo creo que es una diferenciación que es teóricamente sólida. Y es la misma diferenciación que está en el artículo 19 del Código Civil, entre una ley que es insuficiente porque tiene pasajes oscuros o contradictorios y una ley que es insuficiente porque su tenor literal pugna con su espíritu. Lo segundo es derrotabilidad, lo primero es indeterminación. En términos de control de constitucionalidad, lo segundo sería inaplicabilidad. En mis términos, lo primero sería evaluación abstracta de la norma. Y lo interesante es que el artículo 19 lo hace la diferencia para excluir la derrotabilidad. Es decir, lo que el artículo 19 dispone, por lo menos su sentido literal, porque hoy día yo no diría que esto refleja la práctica jurídica cultural chilena, pero
su sentido literal es en la medida en que el enunciado abstracto, el sentido de la ley, el enunciado abstracto de la ley sea suficientemente claro, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto. Eso es interesante. ¿Por qué no dice para consultar su espíritu? ¿Por qué dice con el pretexto de consultar su espíritu? Y dice a pretexto, porque el temor de ese legislador es, claro, aquí con la excusa de la derrotabilidad, lo que el juez va a hacer en realidad va a ser cambiar la regla. Y eso lleva a excluir esa posibilidad, y eso lleva a lo que yo llamaría formalismo en el sentido decimonónico. Y esa es la lógica que yo creo que está detrás de la introducción en 1925 del recurso de inaplicabilidad. Es decir, este recurso no implica cambiar la posición del juez, que no está en posición de juzgar la ley, porque si permitimos que juzgue la ley, entonces, a pretexto de corregir derrotabilidades, va a cambiar las leyes. Y por eso yo creo que un juicio de inaplicabilidad podría perfectamente comenzar diciendo, asumiendo la constitucionalidad de la ley, y continúa la sentencia. Ahora, por cierto, claro, después el problema de esto, el problema no es que la diferencia sea teóricamente inestable. El problema es que la diferencia es institucionalmente inestable. Y yo creo que este problema de que la diferencia es institucionalmente inestable, en el sentido que la competencia para hacer una cosa implica la competencia para hacer la otra, de hecho, porque no se puede limitar, entonces ha llevado a la situación actual, en que la inaplicabilidad es simplemente inconstitucionalidad con otro nombre. Y creo que es el mismo juicio. Entonces, claro, en términos de la descripción de la práctica constitucional, yo estoy de acuerdo con la indiferenciabilidad hoy día en los hechos, pero yo creo que, yo insistiría, que eso introduce una cierta irracionalidad, atendida las características institucionales de la propia inaplicabilidad. Y eso es lo que yo creo que muestra, lo interesante que muestra esto, que no lo estoy diciendo en términos de que el profesor Correa estará en desacuerdo con esto, no lo sé, pero no creo que necesite estarlo. Es que el momento de configuración institucional de una potestad es un momento que es relevante, porque no todas las distinciones que son teóricamente asibles, como la distinción entre inaplicabilidad e inconstitucionalidad o derrotabilidad e indeterminación, etc., no todas las distinciones que son teóricamente formulables y sólidas pueden ser institucionalmente configuradas. Y claro, cuando nos encontramos ante casos que no se puede, entonces hay que elegir. El artículo 19 del Código Civil elegía y decía, bueno, hay que dejar afuera la derrotabilidad. Y cuando se encuentra entonces el juez ante un caso en que la ley prohíbe el consumo de peyote y la persona consumió peyote efectivamente, pero lo consumió en el curso de una ceremonia nativa, una ceremonia ritual de la iglesia nativa norteamericana. Y entonces, en ese caso particular, la prohibición atenta contra su libertad de culto, que no es razonable atribuirle a la ley en general. Este es el punto de haber sido considerado, no es una cuestión empírica. No es una interpretación razonable de la ley que prohíbe el consumo del peyote, atribuirle al legislador, no en sentido subjetivo e intencional, sino objetivamente, atribuirle al legislador la decisión de que prohibir el consumo del peyote es más importante desde el punto de vista público que respetar la libertad religiosa. Simplemente no es razonable como comprensión de lo que el legislador hizo. A eso me refiero. Ese es el criterio. Y ese yo creo que es un criterio perfectamente formulable. Claro, eso supone, precisamente por el punto que señalaba el profesor Correa, de que hay un sentido en que toda inconstitucionalidad en abstracto implica una inconstitucionalidad, o puede implicar una inconstitucionalidad en concreto, en que, claro, se puede convertir la inaplicabilidad en inconstitucionalidad, que es lo que ha pasado. Pero, teniendo presente dónde lo estoy diciendo esto y como diría alguien, con respeto, lo que uno puede observar en la práctica de los últimos 30 años es que todas las limitaciones que contenían las competencias del Tribunal Constitucional han ido lentamente cediendo. Y esta, creo yo, es una de ellas. Pero quiero agradecer la atención del profesor Correa a ese viejo artículo mío del 2001. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra. Sí. Gracias. Tengo una pregunta a propósito de la presentación del profesor Ruiz Tagle. Puede ser que me haya perdido la presentación, pero a propósito del criterio metodológico para la distinción de lo que cuenta como principios de interpretación, si estos principios
Imagino que sí, solo quiero saber si es el criterio que clausura la identificación, porque imagino que están los principios declarados como tales por el Tribunal Constitucional. Y lo digo por lo siguiente, porque me llama la atención la exclusión de otros principios que, producto de su vínculo con derechos, estoy pensando, por ejemplo, en el principio de igualdad, em, pueden estar excluidos de la identificación, pero creo que es posible reconstruir implícitamente funciones interpretativas, ¿no? Y lo pensaba justamente porque una sentencia que, bueno, para la exposición de mañana estuve revisando, que es la en que se pronuncia el TC sobre la educación no sexista, aparecen declarados un grupo de principios explícitos de interpretación dentro de los cuales están los que aparecen en la investigación. No estoy muy segura si el de presunción de constitucionalidad estaba, pero bueno, aparece dentro de la órbita de principios que declara como criterios interpretativos, pero luego agrega el TC otros principios dentro de los cuales está la igualdad sin aclarar bien el estatus, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que quiero formular. Gracias. Yo contesto primero para que no se le contesten Ah, las bueno, preguntas, ¿sí? como quieran, no Sí. sé, yo... ¿Sí? ¿Contamos toda la pregunta? Gracias, profesora Zúñiga. Cuando mencioné estas comunidades epistémicas que son importantes y que son grupos que por afinidad se unen en torno a un proyecto. Pensemos que el constitucionalismo es un proyecto político e intelectual, tiene dos almas, llamémoslo así. Y ahí está, sin lugar a dudas, todo lo que es quizá lo más poderoso que se ha instalado y que es la jurisprudencia feminista. Entonces, en ese ámbito, eh, el Tribunal Constitucional chileno yo creo que está avanzando. Pensemos que la nueva composición del Tribunal Constitucional por primera vez tiene una integración, digamos, aritméticamente paritaria, ¿ah? Que yo, en fin, creo que refleja un cambio en términos de la paridad. A mí no me termina de convencer la aritmética paritaria, porque esto que sea 50 y 50, pero eso es discutible. Y ahí está esta cuestión, por ejemplo, lo que ha señalado la profesora Yanira Zúñiga de la igualdad, como algo que está muy presente en esta jurisprudencia y que orienta. Yo lo que traté de hacer en la búsqueda es, por eso distinguí entre reglas, principios, intereses colectivos, cuando hubiese un principio que el tribunal considera como de interpretación. Quizás la única excepción que hice, y tengo mis dudas, es bien común, que podría quedar fuera porque el tema del seminario es interpretación y argumentación, pero sin lugar a dudas que los valores constitucionales están conectados con los principios cuando uno habla de igualdad y de libertad y de dignidad. Pensemos en la definición que di, bueno, no la voy a poner de nuevo, de valor constitucional. Eh, Uno podría pensar razonablemente que cualquier referencia a la dignidad, a la libertad o a la igualdad es un principio constitucional. Yo lo que quise es tratar de focalizar los esfuerzos en estos principios que son de interpretación. Y reitero, la búsqueda fue humana, imperfecta, rápida. Tengo el cuadro Excel para compartirlo y la verdad es que si uno quiere hacerlo más completo, tiene que entender el peso que tiene ese considerando con el resto de la sentencia. Hay muchas cosas que hacer.
Por eso que esto es una primera detección, llamémoslo así, de que hay algunos principios que están utilizados en una parte de la Constitución y otros en otra. Y voy a complicar más las cosas. Hay principios que tienen su referencia de disposición jurídica positiva en la parte dogmática, pero que sin embargo se aplican a la parte estructural u orgánica de la Constitución. Entonces, esto se puede complicar mucho. Y yo agradezco la observación de la profesora Zúñiga porque ayuda a mostrar las limitaciones de este trabajo que existen. Gracias. Solamente antes de darle la palabra que va a hacer la pregunta, Héctor, quiero hacer una breve corrección al profesor Ruiz Tagle en el sentido de que este tribunal no es paritario porque tiene mayoría femenina. ¿Ya? No excede la Sí, paridad aritmética. Eso no está mal. no, Pero a mí lo que no me gusta es esta regla del 50%. los varones en este tribunal somos una minoría que debe ser protegida con la calidad de una categoría sospechosa. Discriminación positiva. ¿Ah? Bueno, el ministro Meri, que es una Es cierto, somos una minoría, pero todavía no somos una minoría oprimida. Quiero ponerle más dificultad todavía al planteamiento del profesor Ruiz Tagle, porque a su juicio los argumentos, y esto a partir de la evocación que hace el profesor Atria, y cuando nos cita el artículo 19 del Código Civil, que no tiene una norma paralela guía, o no existe un conjunto de reglas de interpretación de la Constitución en la propia Constitución, y no sé si sería tan bueno que lo estuviera. Bueno, pero eso es otra cosa. No sería tan, no sé si seguir ese método para interpretar la Constitución en la propia Constitución sea la solución más sabia. Pero ¿hace alguna diferencia? O tenemos que suponer o concebir reglas de hermenéutica constitucional como las que ustedes han ido identificando en los trabajos previos y en el suyo, que se apliquen del mismo modo según la competencia concreta que el tribunal tenga? Porque no es lo mismo el 93 número 6, inaplicabilidad, no es lo mismo el 93 número 8 o 7, que es la expulsión de la norma del sistema legal, y otras competencias que para qué extendernos demasiado. El 93 número 14, exceso parlamentario, el 93 número 16, el control de constitucionalidad del decreto supremo. No hemos hecho esa parte del estudio, ministro Meri. La verdad es que juntamos todos los fallos, que fueran resoluciones, fallos, disidencias y todo, dejamos fuera la literatura, aunque la menciono al comienzo del trabajo para ver que hay un cierto contraste, y buscamos usando un buscador sencillo, sin mayor sofisticación, y sería muy, muy valioso también distinguir tipo de acción o de procedimiento en el cual algún principio es utilizado versus otro. En los requerimientos versus las inaplicabilidades, las inconstitucionalidades, yo creo que eso está pendiente. Por eso digo que esto alimenta la curiosidad y en una de esas no llegamos a ninguna parte. Lo quiero decir, porque tampoco quiero decir, mira, es que aquí estamos descubriendo una especie de derrotero. Yo quiero advertir que tengo también dudas sobre el destino final de esto. ¿Ah? Gracias. Gracias, gracias. No me resisto porque tengo una duda a intervenir en esta, digamos, debate o conversación mejor entre Rodrigo y Fernando, porque yo esta cuestión de la distinción tan clara entre el discurso de justificación y el discurso de aplicación, que es central en la forma del derecho y que de Fernando, y que a mí me llevó incluso a leer porque él lo toma como una referente el libro de Klaus Gunther, y lo leí por eso. No me acaba de convencer, y lo puedo explicar con un caso que creo puedo explicar en medio minuto, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es un caso preferido del siglo XIX, preferido del filósofo del derecho Michael Moore. El caso es United States v. Kirby. Kirby era un sheriff a finales del siglo XIX,
que tenía una orden de arresto contra una persona que había cometido un homicidio. Hizo parar un barco en el Mississippi y lo detuvo. Hasta aquí todo normal. Pero la persona que había cometido el homicidio era un portador, un cartero, portador del correo federal. Y como sabemos por las películas americanas que siempre sale, hay un delito federal desde mucho antes que dice que es delito obstaculizar o detener el paso del correo federal. Ese era el problema. Llegó al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema que no tenía una concepción, no sé, de las causas de justificación, al parecer, decidió, como el caso del barbero de Bolonia, decidió que las interpretaciones contrarias, interpretaciones que producen consecuencias absurdas o groseramente injustas no han de ser seguidas, y lo absolvió. Bueno, Michael Moore insiste en que en este caso ese acto que hizo el sheriff Kirby no era un acto de detener el correo federal. Yo esto no lo entiendo. No entiendo esta posición. Y me parece que esto es un poco lo que quiere decir Fernando. Una aplicación adecuada de esa regla no incluye el caso del sheriff Kirby. Yo no lo entiendo. Es decir, en mi opinión hay que decir otra cosa, que esa regla ahora debe ser, sí, derrotada, en el sentido, como lo diríamos en el derecho continental. Bueno, porque hay una causa de justificación, un cumplimiento de un deber, ejercicio de un cargo, lo diríamos así. Y por eso no se aplica esa regla. Pero decir que esa regla sigue y se aplica ese caso, pero en la aplicación queda absuelto, no entiendo. Y quiero saber qué pensáis vosotros de esto, porque me inclino a pensar que esa distinción a veces es un poco artificial. Gracias. ¿Puedo hacer comentario, profesor Correa? No. Sí, bueno. Que quizás puede responder junto. No, me ha costado un poco entender como italiano la cuestión sobre inaplicabilidad en el caso concreto, porque como tú sabes, en Italia el juez no tiene el poder de inaplicar la ley en el caso concreto, tiene que aplicar la ley. Si tiene dudas sobre la compatibilidad de la ley en its face con la Constitución, es la hipótesis A, o si tiene dudas sobre el hecho que la ley puede producir un resultado inconstitucional en este caso específico, situación B, en ambos casos tiene que plantear una cuestión de legitimidad constitucional al Tribunal Constitucional, que decide con efecto erga omnes, o sea, siempre decide sobre la norma en general, o declarándola inconstitucional o declarándola parcialmente inconstitucional o con la técnica, digamos, de excluir un subset de casos de su aplicación con las varias técnicas que no conocemos, con la interpretación conforme y todo eso. Entonces, siempre es un procedimiento que llega a una decisión erga omnes. Lo que sí existe en Europa en general y en Italia es un mecanismo de inaplicación de la ley contraria al derecho de la Unión Europea que tiene carácter de primacía. Así, aquí sí hablamos de inaplicación por el juez ordinario. El juez no tiene el poder de declarar la nulidad, de anular la ley contraria al derecho de la Unión Europea, pero sí tiene la tarea de ejercer un control difuso de compatibilidad de la ley con el derecho, con el derecho de la Unión. Pero ¿qué hace el juez aquí también? Hace un razonamiento general, o sea, está examinando la antinomia y resuelve esta antinomia, ¿se dice antinomia? Antinomia la resuelve con efecto general, o sea, presentando su decisión como un modelo de decisión que debe ser replicado por cualquier otro juez que se encuentre en la misma situación y con el mecanismo, digamos, que no es stare decisis, pero el respeto de los precedentes, se llega a consolidar una decisión que desde el principio está pensada no como decisión de justicia para el caso concreto, sino como
como decisión que conforma el ordenamiento. Entonces, el hecho que son diferentes instituciones, el Tribunal Constitucional en el caso de control de compatibilidad con la Constitución, el juez común, el juez ordinario en caso de control de compatibilidad con la Unión Europea, en realidad no cambia el tipo de juicio que las dos jurisdicciones hacen, que siempre es un juicio de carácter de una manera universal. Y por eso comparto bastante tu idea. Aunque, y es mi última observación, el juez ordinario sí dispone de otros instrumentos para asegurar que la ley no se aplique al caso a las circunstancias excepcionales donde no tiene que aplicarse. Por ejemplo, la que Laren llamaba la reducción teleológica de la norma, o sea, este caso no puede ser incluido a pesar del tenor literal de la norma plus dixit quam voluit. Entonces, este caso debe quedarse afuera sin necesidad de recurrir a la Constitución, sino simplemente aplicando la idea de una interpretación conforme a la ratio de la norma. O bien, el caso del peyote, por ejemplo, que mencionaba el profesor, aquí el derecho penal conoce el mecanismo de la causal de justificación. O sea, ¿qué es el punto? O sea, el ejercicio de un derecho constitucional es una manera para no aplicar la ley en el caso concreto sin recurrir a la idea de la inaplicación en el caso concreto, simplemente aplicando los principios generales de la teoría de la antijuridicidad. Esto para decir que, que a pesar, digamos, de las dificultades de trasladar los conceptos, yo en línea de principio comparto la idea que esta valoración de inaplicabilidad por contrariedad a la Constitución es algo que tiene un alcance general. Entonces, la idea, o sea, el razonamiento jurídico del juez tendría que ser un razonamiento que llegaría a la conclusión de una pronuncia de ilegitimidad constitucional total o parcial. Antes de contestar, vamos a dar la última pregunta para la profesora Arriaga. Y con esa pregunta cerraremos el ciclo de interrogaciones. Muchas gracias. Gracias a ambos expositores. Mi pregunta, en realidad tengo un par de observaciones para Rodrigo Correa. Mira, te quería hacer básicamente dos posibles objeciones que creo que podría enfrentar una parte de lo que acabas de plantear. No voy a entrar en el debate con los señores allá, voy a salir de ahí. Mira, tú dices, Rodrigo, sobre la inconstitucionalidad de forma, o sea, solo la inconstitucionalidad de forma puede constatarse en abstracto. Y luego dices, bueno, porque se trataría de una infracción de reglas de cambio. Entonces, y en cambio, en los casos de fondo, tu argumento discurre por las antinomias. Entonces, te diría, una primera objeción, y no es necesario que me contestes, sino que solo si quieres la consideras. Lo primero sería, desde un punto de vista estrictamente kelseniano, yo te diría, no hay, cuando dices tú una antinomia y en el fondo, Kelsen diría, la jurisdicción constitucional no consiste en resolver una antinomia, sino que consiste en invalidar para todos los casos o para un caso particular una norma porque no ha sido producida conforme a lo dispuesto en una norma superior, es decir, siempre por razones de forma, es decir, no tenemos el quórum para hacer la modificación respecto de esos contenidos. Entonces, creo que es una cosa que habría que incluir. Pero bueno, podemos no estar de acuerdo con Kelsen. Lo segundo, no sé si de lo que dices se sigue o no, pero yo lo entendí así, que solo puede haber antinomias en normas que imputan, califican deónticamente acciones, porque reconstruiste las antinomias en términos de calificaciones deónticas y entonces me pregunto, ¿por qué, si ya vamos a aceptar que la jurisdicción constitucional resuelve antinomias, por qué no podríamos hablar de antinomias en el caso de las normas de competencia,
Y bueno, incluso creo que a la hora del almuerzo lo comentamos también, la posibilidad incluso de que las normas de competencia sean sobreincluyentes o subincluyentes respecto de sus razones subyacentes. Gracias, Rodrigo. Gracias, voy a partir por el final. Gracias, Beatriz. La última pregunta no la voy a responder porque no lo he pensado y no tengo idea. Así que gracias por la pregunta y lo voy a pensar. En la primera, tengo que hacer una precisión. Yo no quise decir, si lo dije, lo retiro, que solo la inconstitucionalidad de forma pueda ser vista en abstracto. Lo que quise decir es que solo la inconstitucionalidad de forma puede resolverse sin apelación a casos de aplicación de la norma que se está declarando inconstitucional. De hecho, yo diría que los casos de inaplicabilidad de forma por infracción de procedimiento hay un caso. El caso es precisamente que la norma por ejemplo, eso se produjo aquí entre nosotros, ¿no? Cuando se discutía si se había infringido las reglas sobre iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y yo diría, ahí el caso es la aprobación de la ley. Así es que y con Kelsen, gracias, casi parece palo blanco, porque yo había pensado, ojalá que alguien me tire la objeción kelseniana, porque claro, la objeción kelseniana es que todas, o más bien, no sé si la objeción, la explicación kelseniana, entiendo, porque debo ser en esto, confesar que no recuerdo nunca yo haber leído a la fuente directa en este punto, pero lo que uno aprende de Kelsen es que para Kelsen las normas, las reglas constitucionales, todas ellas, en la medida que limitan al legislador, son reglas de competencia negativa y por lo tanto toda inconstitucionalidad se puede concebir como una inconstitucionalidad de forma. Yo puedo estar de acuerdo con eso, lógicamente no tengo objeción. Sin embargo, no creo que haga ningún daño a mi argumento, porque yo diría, pero aún así, para constatar que ha habido la infracción a la regla procedimental, yo tengo que constatar que hay una antinomia. Tengo que constatar que hay una antinomia, o sea, tengo que constatar que la regla legal es una regla que en sus consecuencias genera un efecto deóntico distinto del que exige la Constitución política, y por eso, porque hay una cláusula que el legislador no puede hacer eso, se cae. Entonces, creo que no hace daño. No fui gentil con los invitados extranjeros. Gracias, Francesco, asumí demasiado. Entonces, una breve explicación. Sí la llamé inaplicabilidad a la chilena, sabiendo que es muy peculiar. En Chile lo que ocurre es que, en principio, la situación es parecida a la que tú indicabas. Si un juez o los litigantes en un litigio advierten que la ley que serviría para resolver el litigio pudiera ser inconstitucional, el juez o las partes pueden referir el asunto al Tribunal Constitucional. Pero aquí viene la diferencia. La decisión del Tribunal Constitucional no tiene efecto erga omnes, solo tiene efecto para ese caso en particular. Y acá no quiero destacar aquellas cuestiones en las que estoy en desacuerdo con Fernando. Yo diría the jury's out there. Yo creo que dije algunas cosas que creo que no han tenido todavía respuesta, tampoco tienen por qué tenerla. Quiero destacar una cosa en que estamos de acuerdo, y es que el cambio del 2005 yo creo que cambia las cosas. Es difícil saber hasta qué punto obligaría a Fernando a cambiar sus tesis, porque él, en su artículo del 2001, cuando éramos jóvenes, no se hace cargo, más o menos, no se hace cargo o no toma en consideración ninguna de las cosas que cambiaron en el 2005. Entonces, por eso yo pero yo sospecho, no, bueno, está bien. No, pero creo que estamos de acuerdo en el punto, en que hubo un cambio significativo. Y yo diría que el cambio significativo, hay uno que a ti debiera interesarte, y es que antes lo veía la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, por ser la Corte Suprema, de una u otra manera tenía competencia para fallar el fondo del asunto también. Ahora se produce una situación muy anómala, en que la inaplicabilidad la ve el Tribunal Constitucional con referencia a un caso concreto, pero no puede resolver el caso concreto. Y eso ha generado tensión, y yo creo que esa tensión es inevitable.
en Chile se la llamó la prensa choque de trenes. Yo creo que es absolutamente inevitable esa tensión que ha generado, porque el tribunal, y además hace que el recurso en sí mismo sea un recurso muy difícil. Yo creo que el caso de ISAPRES, el caso original que dio problema a todo, yo creo que es demostrativo de eso. El Tribunal Constitucional llegó a la convicción de que las alzas de ISAPRES, de los planes de salud, que las alzas que los proveedores de seguro de salud unilateralmente hacían a sus planes eran inconstitucionales. Y esas alzas tenían respaldo en la disposición legal y declaró inconstitucional la disposición legal. Pero yo diría, sin disposición legal, la ISAPRES tenía libertad completa. Podrían haber fijado más aumento todavía del que fijaron, ¿no? Entonces, había una curiosa tensión en que el tribunal declara la regla inconstitucional. Yo creo que el resultado era liberar aún más a las ISAPRES. De alguna manera dictó una sentencia que en el fondo está resolviendo el fondo sin poder resolverlo, le envió la pelota a la Corte, etc. Y yo estoy de acuerdo en que parte de mi punto es que yo creo que al final esta distinción es algo inasible. A mí incluso el caso del peyote, traduzcámoslo a Chile. Pensemos una ley que prohíbe el alcohol. Y salen los católicos diciendo esto afecta a mi rito, no puedo celebrar Eucaristía sin vino. Y hay un cura que celebra Eucaristía, se consigue vino, preso por violar la ley de alcoholes. Yo estoy de acuerdo probablemente en que el Tribunal Constitucional diría que es inaplicable por inconstitucional, pero el punto es que el Tribunal entonces ha dicho una de dos cosas, o que en Chile prohibir, si es por inconstitucionalidad, no es porque ese es uno de mis puntos, si no es inaplicabilidad implícita, si es inaplicabilidad por inconstitucional. Lo que el tribunal está diciendo es que prohibir a los católicos al consumo, o sea, usar el alcohol en la Eucaristía, es inconstitucional. Y por lo tanto, cualquier ley que lo prohíba va a ser inconstitucional. La otra cuestión es que lo que importa es lo empírico. ¿Tomó el Congreso o no en consideración? Que no es, entiendo, la tesis de Atria. Y claro, pero entonces, si la Corte dijera, no, este caso es anómalo, esto obviamente no lo consideró el legislador, entonces no se aplica la ley a este caso. Bueno, pero si lo hubiera considerado, yo creo que el punto es, si es por inconstitucionalidad, es que es irrelevante que lo haya considerado o no. Es simplemente porque afecta el derecho a la libertad religiosa y por lo tanto se transforma en una sentencia que en el fondo justifica, o más bien declara injustificado, prohibir el uso de alcohol en una ceremonia religiosa. Bien, estamos pasados del tiempo, así que vamos a cerrar. Queda en estudio el estado de la causa de la disputa. The jury is out there. ¿Se acuerda? Les agradezco profundamente ¿Cuándo se va a conocer la sentencia? Ah, no, la doctrina tiene que dictar sentencia aquí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tiempo, yo. Nos vemos.